El archivo del buitre, un podcast de The Objective. Murió el señor Silvio Berlusconi, il Cavalier, animal político de Italia, animal mediático y animal deportivo. Mucho se ha hablado ya de sus 1000 batallas políticas, alianzas y rupturas. Los buitres querían centrarse en el tema mediático y seguramente este audio, está acompañado de un artículo que dé cuenta de las que los buitres consideran como las mayores batallas mediáticas del señor Berlusconi contra sus grandes enemigos, el señor De Benedetti, la RAI, el señor Montanelli, el Corriere della Sera, el grupo del señor Rupert Murdoch, pero detengámonos en otro que fue un gran rival, que fue el Grupo Prisa. Y para ello hay que retroceder al año 2009. La revista Oggi, del grupo Unidad Editorial El Corriere della Sera, había publicado que el señor Berlusconi tenía fiestas con harén, pero no se había atrevido a publicar las fotos que acreditaran ello, porque publicar las fotos del interior de una casa podía ser considerado ilegal, una invasión de la intimidad privada de unos individuos. El único periódico que se atrevió a publicar eso en portada no fue ninguno de los periódicos italianos enemigos del señor Berlusconi, como podría ser La Repubblica, el Fatto Quotidiano del señor Travaglio o el Corriere della Sera, sino que fue un periódico de España, el diario El País, en una etapa en la que el Grupo Prisa aún estaba presidido por don Juan Luis Cebrián. Y no solo fue cosa del País, fue de todos los medios del Grupo Prisa, dado que Sogecable, la división audiovisual, 4 y CNN Plus, también abrió a saco con ello. Don Javier Ruiz, de Noticias 4, abrió con ese tema. Y en Italia, esta es la imagen de ese descrédito, la del primer ministro Berlusconi, utilizando los recursos públicos para llevar a esas amigas que ven a esa residencia privada que ven, a sus fiestas. Son las imágenes que la Fiscalía ha bloqueado en Italia y que hoy publica en España el diario El País. Berlusconi acaba de anunciar una querella contra el periódico. Demasiado rosa. Berlusconi ha demostrado muchas veces que mira a las mujeres como cuando era croner de crucero. Pronóstico, Berlusconi seguirá subiendo, Italia seguirá bajando. Silvio Berlusconi no ha dicho que ha sido un grandísimo, sino un grandísimo presidente. Hombre, pues claro que sí, comparado con él lo ha sido, efectivamente. Yo lo diría porque iba ya un poquito pedo por el exceso de amor. Al país de Berlusconi, cuya ley, recordemos, les convertiría en delincuentes. Y el propio don Juan Luis Cebrián defendió aquella publicación. Es decir, Berlusconi no está protegido por la ley del menor, ni tampoco el primer ministro checo en su máxima expresión de virilidad, tal y como le veíamos en los periódicos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un dato. Uno puede estar de acuerdo no con la ley del menor, ¿no? Pero en fin, yo creo que todos los padres tienen derecho a proteger la intimidad de sus hijos. Y por lo tanto no me parece un tema tampoco polémico ni discutible. Otra cosa es que me parezca acertada o medida la medida, pero yo creo que está dentro de la ley. En la cadena SER, don Juan Cruz, que tuvo un debate con esto con doña Rosa Quintana, empleada del señor Berlusconi a fin de cuentas, por considerar que cuando alguien había pisado tantos derechos como el señor Berlusconi, había derecho a pisárselos a él. Las fotos de una fiesta con chicas en topless o no chicas y ex primeros ministros, pero a mí me parece, hemos hablado un poco en el pasillo, esto es difícil, creo que no se deben hacer fotos dentro de la propiedad privada de una persona, de su casa, en España no está permitido, de hecho, hacerlas ni publicarlas, es verdad que es un personaje público. Ahora, si me permites, no sé, yo creo que el personaje público del que hablamos ha traspasado tanto verbalmente, por lo menos, y legalmente también, lo público a lo privado y viceversa. Se ha publicado tanto sobre todo lo que ocurre que las fotos yo creo que son anecdóticas, son como un pie de foto a todo lo que ha pasado. Es decir, que ahora sacar el dedo y tapar el sol. En septiembre del año 2009 hubo un interesante tira y afloja del señor Berlusconi con el corresponsal del Grupo Prisa en Italia, el señor don Miguel Mora, a cuenta de aquellas fotos y aquellas fiestas. Vabbè, no, la domanda li devo domandare per il tema che è su tutti i media internazionali in questi giorni, da qualche settimana, che è il
giro di prostituzione di veline, diciamo, che sono andate alle sue feste. È invidioso, Certo. Lo curioso es que cuando el señor Berlusconi dice envidioso, estoy casi seguro que el señor Don Miguel Mora responde algo parecido a claro, cierto. È invidioso, Certo. Pero en la transcripción que hizo El País de ese diálogo al día siguiente ponía que el señor Don Miguel Mora había respondido a lo de envidioso con un no, que no aprecio en el audio original. Tendría mejor oído El País, supongo. Pero lo mejor de esa historia es que tan solo 3 meses después, diciembre de 2009, el endeudamiento elefantiásico del Grupo Prisa les impedía mantener al operador titular de canales como el Canal 4 o el Canal CNN Plus, y tenían que pactar ni más ni menos que con el propio señor Berlusconi, que a cambio de inyectar el capital y salvar 4, la integró en su grupo Mediaset, al tiempo que entraba como accionista en Canal Plus. Mientras que don Juan Luis Cebrián se sentaba en el consejo de Mediaset, junto con el señor Polanco, y ahí se veía cara a cara con don Paolo Basile, con don Fedele Confalonieri. Y claro, no volverían a publicarse fotos de fiestas del señor Berlusconi en su casa. El señor Gabilondo pasaría a decir que en el fondo el señor Berlusconi apenas se metía en los medios porque solo le interesaba la rentabilidad, pero no se metía en su línea editorial. Don Javier Ruiz no volvía a hablar de berlusconadas. Y la paz Prisa-Berlusconi quedaba sellada. Eso sí, ahí estaba el expresidente don José María Aznar y ex amigo del señor Berlusconi para afearlo en una entrevista. En la cual un medio que, por ejemplo, ha vendido su cadena 4, le ha vendido a un grupo, el grupo Mediaset, propiedad de una persona, don Silvio Berlusconi, procesado. Y cuando se vendió, ese señor estaba procesado. Y tiene como accionista en Sogecable, televisión de pago por satélite, al mismo grupo, propiedad de la misma persona procesada y condenada. La realidad es que no fueron pocas las batallas mediáticas que ganó el señor Berlusconi, y esa fue una de ellas. Pero Zapatero se ha cargado a Prisa, sin contemplaciones. Porque yo también me reconozco lo que soy. Lo que no me gusta es lo de Prisa, que toda la vida ha estado ahí brujuleando, que no sabía si era no, porque si hablas con este abogado esto es más para acá, si hablas con esto es más para allá, si hablas con el editorialista es más para allá. ¿Qué querían? Todo el poder. Pues han terminado en manos de Berlusconi. Creo que la frase socialismo es libertad caló tanto en el sentido de aquello que no sea socialismo no es libertad. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.